¿Cómo están? Bienvenidos. Un saludo muy grande desde la costa, desde la quinta región, Viña Valparaíso, ahí con esta lluvia, con esta presencia del sistema frontal, que no solamente trae lluvia aparejada, sino también, como vemos ahí, el fuente vendaval, ventarrón, ¿no es cierto?, en las partes altas de Viña Valparaíso, sistema frontal que está afectando ya desde esta madrugada de manera intensa en la zona costera. Recordemos que esto es para el centro, digamos, estamos hablando de la zona centro y parte del sur hasta Rancagua. Ahí estamos viendo, este es el sector de Aguasanta, ¿no? A la altura del paradero 1 de Nueva Aurora. Este es el panorama, eso es lo que se está observando con la intensidad de las lluvias caídas en las últimas horas. Eso es, transite con cuidado, con precaución, pavimento resbaladizo, eso es lo que se está observando desde la quinta región. Bueno, y esto es lo que está prácticamente acompañándonos en la zona centro de nuestro país. Un saludo muy grande para usted que está en la sintonía, bienvenido. Se inicia el Ponto Online en UCB Televisión, en la UCB Radio y en las redes sociales. Oye, estamos en el mes de agosto, en el mes de la solidaridad, en el mes también de la empatía, donde tenemos que estar poniéndonos en la posición del otro, ¿no es cierto?, del que sufre, porque me imagino que hay mucha gente, estamos conscientes de las condiciones del tiempo, digamos, climáticamente hablando, y que esto ha generado hasta repercusiones, ¿no es cierto?, incluso con 3 fallecidos, porque es lo último que ha entregado hoy día en la mañana la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, un balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur. Se lamenta la muerte de una persona de 86 años que habría caído a un estero en Coihueco, ¿no es cierto?, en la región del Ñuble. La tercera víctima fatal que está incluida, digamos, dentro de la estadística de este sistema frontal, que han sido 2, que algunos dicen son 3 sistemas frontales con distintos desplazamientos. Atenta a la gente que también está sin poder llegar hasta su casa. Imagínate que han perdido prácticamente sus enseres. Hemos tenido un incremento bastante importante en los centros de salud que están siendo afectados, ha dicho la ministra, de 3 a 17, 12 en la región de O'Higgins y 15 en la región del Maule, recintos hospitalarios, ¿no es cierto?, de salud primaria, que se han visto afectados. Se desarrollaron también alertas y 5 alertas SAE en las regiones de O'Higgins y de el Maule. Debieran estar bajando la lluvia, dice la intensidad, por lo menos es mucho menor en estas regiones que habíamos advertido, que es Ñuble y Biobío, pero la intensidad ahora se está registrando o se podría registrar en las próximas horas, vuelvo a insistir, en Viña del Mar, en Valparaíso, en San Antonio y también en Santiago. Aprovecho de preguntarle ahí a Rafael Pizarro, que nos va a acompañar en los próximos minutos, ¿cómo está la cosa por allá? ¿Llegó? Hola Rafa, bienvenido, hola. Hola Jorge, saludos a todos y a todas los que nos están viendo y escuchando. No, todavía no llega el aguacero, pero hay un viento de aquellos, ¿no?, que señalan el inicio del diluvio. Así que se esperan las precipitaciones de manera copiosa acá en la región metropolitana. Oye, sí, mucho vendaval, ¿no es cierto?, esos vientos. Fíjate que en Santiago siempre se ha dicho que sobre los 40 kilómetros aproximadamente por hora, ¿no es cierto?, del viento ya causa estrago, se han caído árboles, felizmente sin mayores desgracias. Ojo que en el sur, uno de los fallecidos, que son 3 según el último balance, ¿no es cierto?, uno falleció en un accidente de tránsito porque cayó un árbol muy, muy pesado, ¿no es cierto?, y no alcanzó a esquivarlo y se produjo este desenlace fatal. Se reblandece el terreno, digamos, son en muchos casos árboles añosos, enormes, digamos, y caen con las consecuencias que pueden ser dramáticas en algunos momentos. Entonces, ojo, porque la intensidad de la lluvia y el viento ya llegó a la quinta región, podría llegar allá en cualquier momento, amigo mío, ¿eh? Así es, estamos ahí a la espera. Espero que los municipios, ¿cierto?, y los organismos públicos hubiesen tomado las medidas de precaución, ya que pidan mayor calamidad, pero sí, efectivamente es preocupante el tema de los árboles, por la cantidad y la fuerza del viento que hay presente, ya, y eso puede generar desprendimiento de ramas, troncos y árboles completos. Entonces, y además el tránsito, la verdad, no está para nada expedito, mucho taco. Es otro tema, sí. Tomárselo con calma.
Así es, con calma y tratar de tomar todas las medidas de precaución que permitan, ¿cierto?, llegar a casa de regreso de los trabajos, los colegios, las universidades, sin mayor novedad. Exacto. Oye, Rafa, volviendo a lo que señalaba la ministra del Interior en este balance, son 4.288 personas damnificadas, 852 albergados en 49 albergues en distintas regiones que ya han sido afectadas. Se han desarrollado 96 rescates con helicóptero y desde ayer el presidente de la República instruyó que se declarara estado de catástrofe, como habíamos señalado, de emergencia de catástrofe, ¿no es cierto?, entre O'Higgins y Biobío. Señaló también la ministra del Interior. Esto incluye, estamos hablando de Maule, Ñuble y Biobío. Esto es para apurar el tema de los recursos, ¿no es cierto?, de las ayudas que tienen que llegar prontamente, sobre todo cuando se pierden todos los enseres. Imagínate lo que es que salga la ribera de un río, ¿no es cierto?, te arrastra absolutamente todo con las consecuencias que sabemos. Y creo, Jorge, que prontamente debiese incorporarse además O'Higgins, ¿eh? La situación en O'Higgins también está muy compleja. El deporte de río y canales se ha hecho ya de manera masiva y eso hace que sea una situación apremiante en esa lógica, poniendo en riesgo vida humana. Sí, absolutamente. Oye, y lo que hacía mención respecto al mes de la solidaridad y de ser empático, ya va a llegar el momento también donde nos vamos a unir, donde van a haber las ayudas. Tú sabes que es importante aquí reforzar esto, ¿no es cierto?, de ponerse en el lugar del otro y entender que estas son cosas naturales que nos afectan, si no un terremoto es un temporal, no sé, anegamiento, qué sé yo, la sequía. Entonces es el momento también de recordar eso y bueno, cuando sea el momento, colaborar, ayudar, ¿eh? No dejarlo con que el otro lo va a hacer, el otro va a ayudar. No, pongámonos en el caso. ¿Eh? Claro, y además entendamos en perspectiva esta situación. No porque se retire la lluvia y los aguaceros, ya se termina la emergencia. No, al contrario, comienza un proceso que también es igual de crudo, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, ¿no?, la aglomeración de tierra en lugares que no estaba generada, la reposición de casas, de enseres, ya de electrodomésticos, la reposición de servicios básicos como el agua, la luz. Entonces, no porque se retire la lluvia en un instante determinado se acaba la emergencia, sino que yo diría comienza una nueva etapa de emergencia que tiene que ver con la sobrevivencia más que el enfrentamiento de la situación puntual. Y eso también es muy complejo. Queríamos partir, ¿no es cierto?, porque obviamente somos un medio de comunicación, estamos llegando a mucha gente en la tele, en la radio, en las redes sociales. Gracias por la sintonía, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Desde el mediodía y hasta las 2 de la tarde siempre hacemos este programa que es auténticamente en vivo y en directo, pero con un ojo, con una atención también a la gente que está sufriendo, que tiene problemas. Distintos programas, distintos canales están haciendo todo un despliegue. Nosotros informamos lo que tenemos que informar, tratando también que se entienda lo que voy a decir, de no magnificar una situación que es natural, que es una situación que es terrible para muchas familias. Por favor, que se entienda muy bien. Pero aquí no vamos a hacer todo un despliegue, ¿no es cierto?, para resaltar un hecho que es terrible. No quiero que se entienda como una crítica, pero a veces hay una amplia cobertura, a veces, no sé, 6, 7 horas informando prácticamente lo mismo. A veces quiero buscar las palabras justas y los conceptos, ¿no es cierto? A veces dar mucha cabida, digamos, a estos hechos, mostrando lo dramático de los acontecimientos, no sé si ayude. Se informó, se entiende lo que está pasando del país, ¿no es cierto?, en la zona centro-sur, pero no por eso vamos a hacer un gran despliegue, porque se transforma, y hay muchos que opinan, ¿no es cierto?, en un verdadero show, y eso es lo que no queremos. Eso básicamente. No, claro, y además el rol de los medios de comunicación, ¿cierto?, es justamente generar la comunicación precisa, ya, para evitar situaciones, ¿cierto?, que puedan transformarse en desgracia. Yo creo que ahí ustedes con su línea editorial, ¿cierto?, contribuyen en ese caso, ¿no?, a advertir situaciones, a mostrar situaciones y a informar de manera preventiva para evitar complejidades mayores frente a este suceso. Sí.
No obstante, obviamente que con el departamento de prensa vamos a estar muy atentos, chequeando, digamos, Gonzalo Gallardo en cualquier momento nos va a hacer un pequeño balance, un pequeño resumen, si hay alguna información importante, obviamente, sobre este particular hecho, digamos, meteorológico, lo vamos a estar comentando. Todos conocemos, ahí ha aparecido en pantalla, ahí aparece también su título, don Rafael Pizarro, jefe de carrera de Administración Pública de la UTEM, pero es analista político para nosotros aquí en el programa. Y tenemos que partir con la noticia internacional o nacional, con la embajadora, la ex embajadora. La ex embajadora, sí. No había otra vuelta, ¿eh? No, y eso nos pone el acento nuevamente en que en la gestión pública, ya en general hay procesos, procedimientos y situaciones que se respetan, ¿no? Y ahí el cumplimiento de la legalidad y la normativa en general hay que hacerlo, ¿ya? Y en esta perspectiva, ¿no? Los embajadores particularmente, además por lo sensible del área, ¿no? Tienen que regirse de manera irrestricta a las políticas de Estado y a los procedimientos que él establece, aun cuando sea un convenio que pueda haber generado beneficios. Pero aquí el cumplimiento de la normativa y los procesos, particularmente en materia de relaciones internacionales, es fundamental. Oye, amigo mío, ahora se tiene claridad, digamos, ¿qué es lo que pasó? Porque se metió a Carlos, ¿no es cierto? Yo lo tuteo, ¿ah? A Carlos, allá al príncipe, qué sé yo. Y resulta que tiene pito que tocar verdaderamente, porque se acordará del nombre, del apellido de la ex embajadora, tendrá conocimiento, habrá algo en concreto, o qué es lo que fue esto. No, yo creo que acá era una oportunidad de generar un proceso de intercambio económico, ¿cierto? En un área particular. Pero que Carlos le haya pedido a la ex embajadora. Chuta, qué rara la cuestión, ¿eh? Además, Carlos no es muy empático que digamos para meterse en cuestiones de ese tipo, ¿eh? Claro, y además porque creo que sin duda alguna las variables, las variantes y las unidades de proyectos que debe tener esa fundación deben ser muy amplias. Entonces, claro, eso queda como parte del rumor y la mitología. Acá lo que está claro es que no hubo un cumplimiento sobre el proceso que establece la Cancillería, los cuales hay que cumplirlo a rajatabla y sin ninguna omisión de ningún tipo. Oye, ¿tú crees que, las embajadas, digamos, los cargos diplomáticos han sido un talón de Aquiles, digamos, ha sido una piedra en el zapato a la actual administración? Porque de una u otra manera han estado en el tapete de la información y algunos cuestionamientos muy directos, ¿ah? Incluyendo a Van Claveren, ¿no es cierto?, que se ha visto, pasó cuando se entrega un reconocimiento por parte del presidente Boric, ¿no es cierto?, a Baltasar Garzón, ¿no es cierto?, claro, y como que no tenía mucho pito que tocar, digamos, el presidente entregó, entonces como que falta una comunicación, una línea directa. ¿Qué opinas? Sí, lo que ocurre es que en general la política de relaciones internacionales de los estados es un área muy sensible, ¿ya? Es un área que requiere un manejo minucioso, poniendo los acentos, ¿cierto?, en aquellos códigos y normativas internacionales que son relevantes. Yo creo que nunca hemos estado exentos, ¿ya?, de situaciones como la presentada. Ocurrió en el gobierno Piñera, ocurre en este gobierno, pero acá particularmente en un contexto además muy delicado, ¿no?, de las corporaciones, en donde además uno de los gobiernos regionales que está más cuestionado, el de Biobío, justamente se da en ese espacio. Entonces, esto contribuye ya de algún modo u otro a generar y profundizar esta sensación, ¿no?, de corruptela, de corrupción. Entonces, no fue oportuno, no fue de acuerdo a los procedimientos y por lo tanto es un error de gestión política y administrativa importante por parte de la ex embajadora. Ya, ahora ella es arquitecta, ¿no? Tengo entendido. Sí, y fíjate que había sido bastante bien evaluada y hay distintas opiniones en el sentido de que es una muy buena profesional, digamos, dentro de su radioacción, digamos, de su gestión, ¿eh? Como arquitecto, como profesional, digamos.
Y ahí está donde se pone en el debate, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasa con esta carrera diplomática, ¿no es cierto?, con los embajadores, que son los fieles representantes de un país en el extranjero, que Sí, tienen mucho peso. sí, pero además ahí, permíteme reivindicar la disciplina, ¿no? En las administraciones públicas y en la administración del Estado, los criterios de decisión son mucho más complejos. O sea, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner en contexto lo que sucedió con lo que quiso ser el mejor censo de la historia, ¿ya? Era un excelente director, con un gran currículum, etcétera, pero nunca comprendió que el INE es una institución que tiene un valor estratégico para nuestra sociedad, nuestro país, que tiene que ver con información fidedigna e incuestionable. Entonces, tú no puedes hacer ninguna acción que cuestione esos valores estratégicos, ¿no? Es como Carabinero el tema de la confianza, es como el presidente de la República, ¿cierto?, en el interés de todo. Ahí hay elementos que son estratégicos y que son difíciles. Entonces, cuando uno ejerce la labor pública, no tan solo tiene que ser buen profesional, sino que además comprender los fenómenos en los cuales se desarrollan, en donde probablemente en el ámbito privado ciertas decisiones estén absolutamente legitimadas y sean eficientes. En el sector público no necesariamente es así, porque es más complejo los fenómenos con los que te tratas. Y tienes que defender los intereses de todos, etcétera. Es una complicación muy grande. Y en ese sentido creo yo que además hay destinaciones que tienen mayor visibilidad y exposición, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que poner embajadores o personas, ¿ya? O políticos de frentón, ¿cierto?, que tengan un bagaje muy importante, ¿no? Sí. O sea, estoy pensando en, primero, todas las destinaciones diplomáticas de nuestros países vecinos, Perú, Bolivia, Argentina. Son fundamentales ahí poner personas que efectivamente entiendan, ya, que las relaciones internacionales con nuestros vecinos son de carácter estratégica, ¿no? Y nada puede poner en cuestión o generar algún tipo de conflicto. Oye, queda dando vuelta también, amigo mío, en la opinión colectiva, a lo mejor, ¿no es cierto? Digo que a lo mejor no se opina de esa manera, pero hay quienes cuestionan, digamos, estos cargos que son de exclusiva confianza también del presidente, porque son prácticamente cargos de exclusiva confianza, pero también de cumplimientos políticos. La ex embajadora, ¿no es cierto?, en cuestión, había intentado 2 veces ser candidata de algo, ¿no es cierto?, y no le había resultado. Entonces, como premio consuelo, ya, llevémosla ya a la embajada. A lo mejor no es así, ojo, a lo mejor no es así, pero queda dando vuelta, pues tú sabes cómo está de turbio todo, entonces uno tiene derecho a cuestionarlo todo, pues, amigo mío. No, claro. Por eso es tan importante poner personas que efectivamente comprendan los fenómenos. Y Chile, ojo, en materia internacional tiene un bagaje sumamente importante y tiene valores muy relevantes. Mira, piensa tú, Michelle Bachelet, ¿ya? En ONU Mujer. José Miguel Insulza, secretario general de la OEA. De la OEA, sí. Tiene un cargo que además eligen ya los distintos países, o sea, el liderazgo internacional que él ejercía y desarrolló su labor dentro de lo esperado, ¿cierto? Fue reelecto incluso. Heraldo Muñoz, fue director, ¿cierto?, de CEPAL. Somavida fue director de la OIT. Entonces, Chile tiene... Y el mismo Van Claveren también, que tuvo una participación activa con el tema, con los vecinos. Ahí en el... Claro, y un jurista connotado en materia internacional. Entonces, Chile tiene un capital internacional que es muy importante y que hay que mantenerlo. Ahora, si tú ves, por ejemplo, Heraldo, un político, José Miguel Insulza, ni hablar, Michelle Bachelet, lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que ahí lo relevante es poder comprender que en el marco de las relaciones internacionales hay espacio para diplomáticos o políticos que son de carrera de fuste y de categoría superior. Y Chile tiene un muy buen equipo en ese sentido. De hecho, recuerda, incluso Alaman hoy día es el secretario general de la Organización Iberoamericana. Entonces, también ahí hay un reconocimiento a nuestro país y a nuestros representantes en materia internacional. Y yo diría más, Alaman, desde el mundo de la derecha y la centro derecha, es el gran baluarte en política internacional en ese sentido, que ha conseguido un cargo.
Sí. Oye, en un momento más voy a estar en contacto también con Jorge Tarú. Tú sabes que lo tenemos aquí habitualmente en el programa como ex embajador, claro, Claro, como político, internacionalista, de claro, fútbol. de esos políticos de antes, ¿no es cierto? Sí. Tiene algo que decirnos y seguramente va a tener ahí palabras bien claras respecto a la posición y a lo que estamos conversando. Ahora, ¿en qué punto queda, digamos, nuestra relación con el Reino Unido? No pasa nada, digamos, no tiene ninguna relevancia este episodio. O sea, yo creo que siempre trae las complicaciones propias del cambio, ¿cierto? De una personalidad del nivel que estamos hablando, ¿no? Embajador o embajadora de Reino Unido. Pero efectivamente esto no merma el nivel de relación que hay con ese Estado. Okay. Entonces tiene un nivel de normalidad. El punto es que a partir de una situación que se genera, ¿cierto?, por parte del cuerpo diplomático nuestro, y en particular de la ex embajadora, se genera este problema y eso sin duda no es bien visto. O sea, oye, bueno, el tema también hoy día en la mañana, obviamente, es en relación a los 50 años de la votación en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, que se decretó la inconstitucionalidad del gobierno de Salvador Allende por los parlamentarios de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y republicanos que manifestaron el más absoluto respaldo jurídico y político al acuerdo adoptado el 22 de agosto, a propósito, ¿no es cierto?, de la fecha recientemente, del año 73, que constató un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Bueno, aquí caemos nuevamente en la polarización y en la evidente separación, ¿no es cierto?, de una mirada y otra respecto a aquel año. Mira, yo me quedo con la posición de Estado, ¿no? Patricio Aylwin pidió perdón a nombre del Estado, presidente de la República, etcétera, ¿no? Hay informe Rettig, informe Valech, hay políticas públicas de reparación, etcétera. Yo creo que es una acción, ¿ya?, que uno la puede interpretar como provocación absolutamente innecesaria hoy día, y además a partir de un fenómeno coyuntural relacionado con la ausencia de parlamentarios. Entonces, la verdad que yo creo que eso no habla bien del espíritu republicano de nuestros políticos. Y creo que en esa lógica el teñir de negacionismo a la dictadura, sean de derecha, sean de izquierda, sea la que sea, que nada justifique ya las dictaduras, los quiebres institucionales y menos la violación de los derechos humanos, porque además es muy difícil diferenciarlo, ¿no? Los quiebres institucionales, sea la justificación que tenga, ¿no?, ya siempre van apañados de muerte, sufrimiento, desapariciones, violación de los derechos humanos. Yo creo que ahí hay que ser tremendamente categóricos, ya tremendamente categóricos. Y le hace bien además en esa perspectiva, porque además a partir de lo que estamos hablando, ¿no?, este fenómeno es muy mal visto por los otros países. Los otros países no entienden. Hay museos del genocidio en donde está la figura de Pinochet en el mundo. Hay muchas calles, muchos monumentos que hablan del presidente Allende en el mundo. Entonces, y esto no lo decimos en Chile, lo dicen afuera. Entonces hay una mirada que perjudica a la propia derecha alemana, la derecha española, ¿no? Se desmarca fuertemente de lo que es Pinochet, y es más, lo critica de manera sistemática. Entonces, yo creo que esto además nos deja muy mal pie hacia afuera, ¿no? A ver, todo esto suma para separarnos más. Lamentablemente, lo que se vio ahí en la Cámara, digamos, fue lo que representa la polarización, ¿no es cierto?, de una ciudadanía que todavía no se reencuentra. Bueno, es un tema bastante antiguo, digamos, como tema de conversación. Oye, te llevo ahora a la macrozona sur, y no por los temporales, sino obviamente por la violencia. Fíjate que la UDI ha dicho que, bueno, no va a renovar el estado de excepción constitucional allá, digamos, en la macrozona sur, sino lo que está pidiendo de frentón es un estado de sitio. Si pudiésemos aclarar cuál es la diferencia o cuál es el delgado límite entre una cosa y otra, y cuál es tu posición, porfa, Rafa. Sí,
Sí, bueno, desde el punto de vista concreto es que hoy día, ¿cierto? Con un estado de sitio se restringen o se podría restringir de manera más eh, directa ciertos derechos ciudadanos, ¿no? Como puede ser el libre tránsito. ¿Ya? Exacto. Y yo creo que, por lo tanto, el escalamiento de las medidas eh, genera un estado de situación que yo creo que es complejo. Y cuando uno declara los estados de sitio o genera acciones de mayor rigurosidad, lo que uno tiene que comprender principalmente es que también de algún modo u otro hay una respuesta frente a grupos, ¿no? A grupos que justamente quieren generar esta situación particular y especial. Entonces, yo creo que acá, pelota al piso, mayor inteligencia, ya generar y acciones que permitan efectivamente normalizar la situación en este territorio. Qué Y por lo complicado el tanto, tema, ¿eh? ¿Qué hacís como sí, presidente? ¿Qué hacés como ministro del Interior y Seguridad Pública? ¿Qué hacís? Porque esto ya se escapó, o sea, y que se van a tomar medidas y que hay que hacer la ley antiterrorista de sí. nuevo y toda la Mira, cuestión, pero mira, mira, primero hay que entender el fenómeno. El fenómeno es político, por cierto, hay una crisis política, pero además hay una crisis vinculada con temas de narcotráfico y tráfico de madera. Y eso es indesmentible, ¿no? Entonces, mientras tú quieras solo teñir de elementos políticos sin comprender que ahí hay situaciones de narcotráfico, de tráfico de madera, va a ser difícil poder contribuir. Y eso ya hay una experiencia, ¿no? Cuando hay una mezcla, ¿no? Entre el crimen organizado y los temas políticos, ocurre lo que ha pasado en países vecinos, ¿no? Lo que fue Perú, lo que fue Colombia. Entonces, ya, pero oye, está identificado que esto es multifocal, digámoslo. Ya, claro, ¿qué hacemos frente a eso? Porque ya tenemos claro que son múltiples las incidencias, digamos, que desenlazan en esto. ¿Se puede decir desenlazan? ¿No? Desencadenan, digamos. Desencadenan, pero se entendió perfecto, ¿eh? ¿Ah? desencadenan esta realidad violenta que tenemos en la macrozona sur. Ya, pues, ¿qué hacemos si el tema es qué hacemos? Entonces, Claro. a lo mejor, bueno, a criterio de la UDI, ¿no es cierto? Aquí la solución pasa por un estado de sitio. ¿Qué es lo que implica eso? Que también el ejército, qué sé yo, las Fuerzas Armadas, no solamente van a estar acotados a puntos específicos, ¿no es cierto? No, claro. Y se van a poder movilizar y bueno, ¿cuál es el punto aquí, digamos, y que es el gran temor, creo yo, que es que aquí puede efectivamente haber un enfrentamiento mayor con víctimas, digamos, de uno y otro lado, y que esto repercuta a la imagen, ¿no es cierto?, ante los derechos humanos y el respeto hacia las tradiciones, ¿no es cierto?, y los pueblos originarios, todo eso. Entonces, nadie quiere asumir, digamos, un costo de ese tipo, pero ¿quién asume también los costos económicos que tiene esa paupérrima zona, ¿no es cierto?, de la Araucanía? En una pobreza, pero increíble, un miedo, cómo se está viviendo, o sea, pero... O sea, no sé cuál es, peor Sí, sería la enfermedad, el remedio, no sé. sí, o sea, ahí tenemos situaciones propias de inseguridad, pobreza, ya que están muy vinculados y de exclusión. Entonces, son variables que desde mi perspectiva son multidimensionales y por lo tanto de un nivel de complejidad. Entonces, cuando uno tiende a simplificar, ¿no? Estado sitio, solo estado sitio, etcétera, acá lo que tiene que haber es diálogo, acá lo que tiene que haber son mesas efectivas, la incorporación y probablemente ya un sistema que te permita gestionar esa región de una manera distinta o esa zona de una manera distinta. ¿Ya? Entonces, la incorporación, la generación de conversación, porque esto además ya se arrastra de una manera sumamente importante. Entonces, ahí el diálogo te genera situaciones de paz. Lo vimos nuevamente, ¿no? En Perú, lo vimos en Colombia y en otras localidades, ¿no? Lo mismo ocurrió, no sé, en España, en el País Vasco, ¿cierto? Etcétera. Y entonces, cuando no existen mecanismos efectivamente de conversación, de diálogo y de superación de esas diferencias, entendiendo las particularidades del conflicto, ¿no? Porque acá no es un conflicto
solo de grupos rivales, ¿no? Sino que aquí hay una combinación de elementos y factores. Por lo tanto, yo ahí haría sí un pacto político nacional, ya de características superiores. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay mucha gente que pudiese colaborar. El senador Buenchumilla, el exministro Moreno de Piñera, hoy día probablemente la ministra del MDS, el gobernador de Araucanía. ¿Ya? Yo creo que ahí hay actores que efectivamente hay que permitirles el encuentro y permitirles las decisiones y que el Estado apoye esas decisiones con la participación de otros y organismos, pero creo que hay que poner un coto, un freno y una solución a este tema porque es un territorio que sigue Sí. mermado. Oye, eso lo ¿Ya? vengo escuchando, pero de verdad, Sí, hace sí, pero muchísimo, yo creo que muchísimo, ahí muchísimo. hay Llega a ser falta agotador, cansador, ¿ah? Ya sí, no aguanta mal el tema. Pero vamos a seguir sí, así, si eso es lo peor. claro, claro, lo que he visto en general son situaciones, medidas, ya, pero de verdad, temas reales y concretos. Yo creo que la mayor aproximación fue la que hizo el expresidente Elwin, que no fue en su mandato, ¿no? Sino que fue más bien cercano al presidente Lago y Bachelet. Sí. Ah, yo creo que ahí Pero se las generó cosas un han diálogo, cambiado harto en el no por cierto, intertanto. Ya. pero iba por buen camino, ¿cierto? Lo que hizo el expresidente Elwin Sí. en ese caso. Bueno, amigazo, oye, nos pilló la hora. Gracias por estos minutos. A prepararse, ¿ah? ¿Tú estás en la universidad? ¿Estás en la UDEM? Sí, Ya, sí, sí, estamos aquí con actividades normales. ya, Así perfecto. que, pero se viene el Sí, chaparrón pues por fuerte. eso mismo. Así es, así Un es. gusto y nos encontramos el próximo martes. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Chao, que estés Chao. muy bien. Chao, chao. Chao, que estés bien. Saludos a todos y a todas. Rafa Pizarro, ahí, jefe de la carrera de Administración Pública de la UTEM, en contacto con nosotros en el Ponte Online. Primera pausa, llueva o no llueva, con viento, sin viento, con ganas, sin ganas, ¿no es cierto? Porque uno de repente también, como que todas estas cosas, ¿no es cierto?, que generan complicaciones, falta de diálogo, falta de soluciones claras, precisas, concretas, como que nos bajonean un poco, qué sé yo. Pero pese a todo, nosotros estamos arriba, ¿no es cierto?, con todo el ánimo de todos los días para seguir acompañándoles en el Ponte Online, la radio, la tele y en las redes sociales. Ya volvemos.